Ok, bueno, esta es la clase número 1. Vamos a orar y comenzamos con la clase número 1 de Teología del Espíritu Santo. Padre que estás en el cielo, agradecemos, Señor, tu misericordia, tu bondad y fidelidad. Queremos pedirte que nos ayudes en estos minutos que vamos a estudiar sobre el tema del Espíritu Santo, sobre la tercera persona de la Trinidad. Queremos pedirte que nos puedas bendecir, que nos puedas ayudar, que nos guíes a través de estas semanas, a través de las reflexiones, a través de las lecturas, a través de las clases, que nos puedas ayudar, por favor, en este tema tan importante para la vida cristiana. En este momento que vamos a tener la clase número 1, te pedimos que nos acompañes, que nos ayudes, que puedas bendecir este tiempo y que, Padre, esta clase pues nos pueda edificar, animar e inspirar para seguir aprendiendo. Oramos en Jesús. Amén. Ok, bueno, hermanos, vamos a hablar sobre el Espíritu Santo y vamos a iniciar con la clase número 1. De nuevo, sé que otros se añadieron ahorita. Sean bienvenidos a la clase número 1 sobre la teología del Espíritu Santo. Esta clase o este curso de neumatología es parte de un diplomado que estamos llevando desde el año pasado, ¿verdad? Aquí en Profundiza, pues que queremos que sea un diplomado que vamos a ir dando permanentemente. Entonces, no importa si no has recibido los cursos anteriores, si es por primera vez que estás con nosotros, pues obviamente cuando terminemos los cursos vamos a seguir adelante, va a volver a dar los cursos que ya hemos estado dando, entonces tú los puedes llevar, no hay ningún problema. Ya en el curso tuvimos un tiempo para poder estudiar sobre la persona de Dios, ¿verdad? Sobre la teología propia. Ya hablamos sobre un curso sobre la persona de Cristo, ¿verdad? Fue hace 2 cursos, creo yo, que tuvimos el curso de Cristología. Y bueno, a hoy vamos a hablar sobre neumatología. Igual tú puedes ver los cursos en el canal de Profundiza de YouTube. Ahí están todos los videos, tú puedes verlos, para poder igual estar aprendiendo. Entonces, bueno, ¿de qué se trata la teología del Espíritu Santo? ¿Verdad? ¿De qué se trata? La teología del Espíritu Santo es parte, el tema o el término que se utiliza es neumatología, ¿verdad? Es el término teológico, académico de un curso como este. Es parte de la teología sistemática, es decir, la teología sistemática es un sistema, valga la redundancia, académico para el aprendizaje de todas las doctrinas principales de la Biblia, y obviamente dividen todas esas doctrinas por sistemas. Y es ahí donde tenemos los términos como cristología, soteriología, neumatología, como el que estamos hoy, escatología, bibliología, todos esos temas o todos esos términos vienen de esta agrupación llamada teología sistemática. Así que la neumatología es parte de esto, de la teología sistemática. Y bueno, la palabra neumatología viene de un término. La etimología es 2 términos, que es neuma, que es una palabra que significa espíritu o aliento. Ese es el nombre o la palabra en griego. Y la otra palabra es logos, estudio o razón. Significa que es el estudio del espíritu. Es el estudio del espíritu. Es un tema que tenemos desde el Nuevo Testamento, aunque el Antiguo Testamento también pues habla un poco sobre el Espíritu Santo. La palabra en hebreo es ruah, que también es viento. Entonces, la definición clave es que es la rama de la teología sistemática que estudia la persona y la obra de la tercera persona de la Trinidad, o sea, el Espíritu Santo. Y como vemos, su nombre viene de esos 2 términos. La definición clave es que estudia la tercera persona divina y su obra, ¿verdad? Su posición en la Trinidad, su relación con las otras disciplinas como la soteriología, y veremos más adelante
que se relaciona casi que con todas las disciplinas de la teología sistemática, y también su relación con la espiritualidad cristiana, ¿verdad? ¿Cuál es el alcance? El alcance es desde la naturaleza divina del Espíritu Santo hasta su acción salvadora, santificadora y la edificación de la iglesia. Así que estudiar el Espíritu Santo es fundamental porque es con la persona de la Trinidad con la que mayor relación tenemos, ¿verdad? Con la que más nos relacionamos, pero obviamente tiene sus dificultades. Esta disciplina, hermanos, esta disciplina tiene complejidades para poder estudiarlas. Y aquí hay 5 razones por lo cual esta rama es compleja. La primera es que el nombre espíritu es genérico, o sea, se aplica también a la esencia de Dios en general. ¿Alguien me puede, por favor, ayudar a leer Juan capítulo 4, versículo 24? Juan 4, 24. El que lo tenga, lo puede leer. Juan 4, 24. Dice así, Pablo, dice, Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Gracias. Entonces, ¿qué vemos acá? El nombre espíritu, ¿verdad? Es un concepto que se le aplica también a Dios. También se aplica a Cristo y también obviamente se aplica a espíritu del hombre, el término como tal, no solo a la tercera persona. Vemos aquí que Jesús, hablando con la mujer samaritana, expresa de que Dios es espíritu, pero no está hablando de la tercera persona de la Trinidad, sino está hablando de Dios, que Dios es espíritu. Entonces eso nos trae una complicación en esta disciplina porque es importante discernir de qué está hablando la escritura, ¿verdad? ¿De qué está hablando la escritura? Porque en este caso en particular no está hablando del Espíritu Santo, está hablando de Dios mismo. Entonces, esas son complejidades que tendremos que ir eh, solventando durante todo el estudio del Espíritu Santo. También, obviamente, el Espíritu tiene ese calificativo de santo. El nombre santo es también un atributo que es general a toda la deidad. ¿Alguien puede leer Isaías capítulo 6, versículo 3, por favor? Sí, amén. Dice, se decían unos a otros, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Gracias. Entonces, de nuevo vemos la misma situación. El término santo también es un atributo que aplica a toda la deidad, es decir, al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. También algo que es muy complejo con respecto a esta disciplina, y qué bueno que empezamos por acá porque es importante ver esto. A veces no lo vemos con tanta claridad, pero nos ayuda de aquí en adelante a ver, bueno, tengo que ser más cuidadoso, observar con mayor detenimiento. También otra de las dificultades es de dónde procede el espíritu, porque la procesión del espíritu es doble. A veces procede del Padre y a veces procede del Hijo. En Juan 14, 26, yo la tengo, vamos a ver aquí, Juan 14, 26. Bueno, no la tengo aquí, yo tengo Juan 4. Lo voy a buscar. Juan 14, 26. Dice la escritura, sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo lo que y les hará recordar todo lo que les he dicho. Entonces, ¿qué vemos acá? El Espíritu procede ¿de quién? Del Padre. Ahora vamos a Gálatas 4:6. Si alguien puede leer, por favor, Gálatas capítulo 4, versículo 6. Por acá dice, ustedes ya son hijos.
Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba Padre. Ahora Dios igual lo envía, pero ¿de dónde procede el Espíritu? Procede del Hijo. Entonces, obviamente es otra dificultad de esta disciplina, porque nos puede confundir. Bueno, procede de Dios, procede del Hijo, pero es una tercera persona. Entonces, tiene su complejidad. Otra de las complejidades que tiene el estudio de esta disciplina es que el Espíritu Santo en toda la escritura no habla en primera persona. El Espíritu Santo nunca se expresa con palabras, nunca dice yo soy el Espíritu. ¿Va? Yo soy el Espíritu. No utiliza el yo en las escrituras, a diferencia del Padre y del Hijo, que obviamente ambos en diferentes aspectos, en diferentes circunstancias, hablan en primera persona. Yo soy el que soy, ¿verdad? Dice Dios, Jesús mismo también. Dice, yo soy el Hijo de Dios, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, nuestro Señor, pues, habla en sí mismo en primera persona, pero el Espíritu Santo no habla en primera persona. Entonces, es probable que alguien utilice esto como un argumento para decir, entonces no es una persona, porque no tiene el yo. Porque no habla en primera persona. Todas las personas hablan en primera persona, porque el Espíritu no lo hace. Entonces, esas son dificultades. Obviamente yo no voy a responder a cada una de esas. El curso nos va a ayudar a ir respondiendo a cada una de estas dificultades que tiene la disciplina. Y otra de las dificultades, pues, que puede parecer dificultad, pero así es que tiene una misión. El Espíritu Santo tiene la misión de glorificar a Cristo. Apunta siempre al Señor Jesucristo. Y eso trae su complejidad. ¿Por qué razón? La razón es que cuando hablamos de teología propia y hablamos de la Trinidad, hablamos de que los tres son iguales. ¿Sí? Que los tres espíritus o las tres personas son iguales. Pero vemos que la misión del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Juan 16, 14. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Acá, por favor. Dice, también les hará saber todo acerca de mí y así me honrará. Correcto. Entonces, hablando Jesús del Espíritu, ¿qué expresa? Expresa que el Espíritu va a glorificarlo, ¿verdad? Va a honrarlo y va a glorificarlo. Entre paréntesis, este es un argumento, hermano, por el cual cuando oramos, oramos siempre dirigidos al Padre y al Hijo. Porque el Espíritu Santo siempre nos apunta, siempre nos dirige a Cristo, siempre nos lleva a Cristo. ¿Verdad? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero es importante ver estos cinco eh, enunciados que nos hacen ver que no es una disciplina tan sencilla. Entonces, ¿qué significa cuando algo no es fácil? Lo tenemos que eh, abordar con humildad. Lo tenemos que abordar con humildad en nuestra vida, con humildad en nuestro estudio, no con una actitud de sábelo todo, sino con humildad. Así es como tenemos que abordar este tema para nosotros poder definitivamente, pues, ahí ir avanzando en esto. Aquí hay una cita de Congars con respecto a lo de la persona del yo. Dice, no existe una revelación objetiva del Espíritu Santo, como existe de la persona del Hijo, el Verbo, en Jesús. El Espíritu Santo no ha empleado el pronombre personal yo. Ahí lo que nos explica este teólogo es que el estudio del Espíritu Santo no es tan objetivo como cuando estudiamos la persona de Cristo, que es con claridad que Jesús se revela de una manera tan objetiva, o sea, tan clara, yo soy. El Espíritu Santo tiene una revelación más subjetiva. Entonces, ¿cómo solventamos esto? Congar nos da
pues salida, que es la que vamos a estar abordando, es se nos revela y conocemos al Espíritu Santo, no en el mismo, sino por las obras que Él hace en nosotros, pero también por sus evidencias en el texto bíblico. La Biblia habla del Espíritu muchísimo, pero tenemos que abordarlo, tenemos que interpretarlo, ¿verdad?, de una manera diferente a cómo interpretamos o leemos a Cristo, porque vamos a ver más del Espíritu Santo en sus obras, en su revelación y en el texto mismo. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que hoy quería yo enseñarles, que es, o compartirles, que es una disciplina difícil, ¿verdad? Y especialmente difícil de entender, pero, pues obviamente está en la Biblia y vamos a aprender muchísimo del Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito de este estudio? ¿Por qué estudiamos neumatología? ¿Por qué vamos a estudiar el Espíritu Santo? Este sistema, ¿no? ¿Verdad? Del Espíritu Santo, esta teología sistemática, eh, ¿será que por un ejercicio meramente académico, verdad? ¿O tiene objetivos espirituales que nos pueden ayudar? Y aquí vemos algunos objetivos que creo que son importantes. Estos objetivos que vemos acá son fundamentales, ¿verdad? Estos igual 5 objetivos son fundamentales. ¿Por qué estudiamos la neumatología? Primero, para establecer un sistema doctrinal bíblico sobre la persona y la obra del Espíritu Santo. Estudiamos este tema ¿para qué? Para poder establecer un sistema doctrinal, es decir, una base bíblica, una base doctrinal. O sea, decimos, creemos en el Espíritu Santo, sí, pero ¿por qué? Creemos que es la tercera persona de la Trinidad, sí, pero ¿por qué? Creemos que es igual que el Padre y que el Hijo, pero ¿por qué? Entonces, el entender y tener un sistema doctrinal bíblico es uno de los propósitos del estudio de la neumatología. No deseamos nada más basar el estudio en la experiencia, en las emociones, sino en un sistema bíblico. Que la Biblia sea el fundamento de lo que nosotros creemos con respecto al Espíritu Santo. Número 2, afirmar la deidad y la personalidad del Espíritu en la Trinidad. A través de estas semanas que vamos a estudiar al Espíritu Santo, lo que queremos es afirmar su deidad, ¿verdad? Que es Dios, pero también su personalidad. Es una persona, no es una emanación, sino es una persona. El propósito del estudio es afirmar eso, vinculándolo con su posición en la Trinidad como uno de los 3 santos, ¿verdad? En los 3 santos y únicos Dios, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, una persona, un solo Dios, perdón, en 3 personas. Entonces, por eso estudiamos. ¿Para qué? Para poder afirmar esta deidad y la personalidad del Espíritu Santo. También para relacionar la obra del Espíritu con nuestra salvación, con la soteriología, con lo que el Espíritu hace en la vida del creyente, nuestra salvación. Cómo el Espíritu nos da la convicción con respecto al pecado, cómo el Espíritu es el que nos regenera, cómo el Espíritu es el que nos santifica, cómo el Espíritu es el que nos permite y nos permitirá la glorificación, poder llegar al Padre. Entonces, el Espíritu tiene una relación profunda con toda la rama de la teología sistemática, pero muy importante con la soteriología, con nuestra salvación. También, ¿cuál es el propósito de este curso? Contrarrestar, ¿verdad?, errores doctrinales, herejías históricas con respecto al Espíritu Santo. Vamos a aprender de algunas herejías, de algunos errores doctrinales y vamos a través de la escritura poder debatir y aprender de este tema. Y obviamente lo más importante al final del día es aplicar este conocimiento teológico a la vida personal y a nuestra comunidad, a nuestra iglesia. Entonces, esto es
importante y este es el propósito del curso, ¿verdad? Esto es fundamental. Ok, comparto de nuevo el chat. Perdón, lo voy a hacer de una vez para que no se me olvide. Ahí va. Entonces, ese es el propósito del estudio. Hay una advertencia. La teología que no se transforma en principios de vida, ¿verdad? En principios vitales, satura el cerebro, pero deja vacío y frío el corazón. El conocimiento del Espíritu Santo debe producir crecimiento espiritual y testimonio. Un testimonio, hermano, visible para nuestra iglesia, para nuestra comunidad. Entonces, para nuestra iglesia, nuestras familias, lo que queremos en estas 7 semanas no es solo aprender un montón de cosas, de datos, de nombres sobre el Espíritu Santo, sino que lo que aprendamos nos transforma. Por eso el libro que voy a compartir con ustedes de lectura se llama El Dios Olvidado, de Francis Chan, que nos lleva a vivir la experiencia del Espíritu Santo en la práctica, en nuestra devoción y en nuestra comunión con Dios. Así que esta es una advertencia importante, porque no queremos aquí un montón de sabelotodos, de personas que aprenden para criticar al pastor, que aprenden para decirse más que los otros. No, aquí venimos a profundizar, a ser humildes, venimos a profundizar desde mi persona a decir, necesito crecer, necesito aprender y que nuestros conocimientos, pues obviamente nos lleven a mejorar, ¿verdad? A mejorar como cristianos, como personas en todas las etapas de nuestra vida. 3 aspectos esenciales, ¿verdad? Perdón, ok. Solamente necesito, antes de ir a estos 3 aspectos esenciales, quiero hablar un poquito de la base inamovible que vamos a estar utilizando y es la escritura. ¿Alguien me puede ayudar a leer esta escritura que conocemos tanto? Segunda de Timoteo 3:16 y alguien más, por favor, en Segunda de Pedro 1:21. Segunda de Timoteo 3:16 y Segunda de Pedro 1:21. Buenas noches. Yo tengo segunda de Pedro 1:21. Por favor. Ok. Voy a leer la versión NTV. Ujú. Segunda carta de Pedro 1:21 dice, ni por iniciativa humana, al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Ujú. Gracias. Segunda Segunda de... de Timoteo 3:16. Ujú. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Reina Valera. Gracias, ahí estamos bien. La neumatología, hermano, no se puede construir desde la filosofía ni desde la experiencia subjetiva, ¿verdad? De cómo yo lo veo, cómo yo me siento, cómo yo lo experimento, ¿verdad? La escritura nos enseña del Espíritu Santo. El espíritu que se estudia es el mismo espíritu que, como vimos en estas 2 escrituras, pues inspiró la Biblia. ¿Verdad? Entonces, obviamente el Espíritu inspira la Escritura y él mismo se revela en la Escritura. También es importante que el Espíritu que vamos a estudiar ilumine, nos ilumina, ¿para qué? Para poder comprenderlo. En Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. El mismo Espíritu es el que nos va a ayudar a entenderlo. Pero ahí eso es importante, esos 2 elementos. La palabra de Dios nos va a ayudar y el mismo Espíritu nos va a ayudar a comprenderlo. Así que aunque tengamos dificultades, aunque tengamos desafíos para comprender la persona del Espíritu Santo, pues la misma escritura inspirada por él y el mismo Espíritu nos va a ayudar y colaborar para poder entender. Sigamos aquí.
tres aspectos importantes. Primero, el aspecto histórico, ¿verdad? Los hechos del espíritu, ¿verdad? En la historia humana. El espíritu está ahí, ¿verdad? En la historia de la humanidad, en el contexto geográfico, cultural, religioso. También los aspectos esenciales y que son fundamentales y que nos va a llevar bastante en este curso, tiene que ver con lo propio de la persona, ¿sí? Sus perfecciones y sus atributos, ¿verdad? Incomunicables. Como vemos que el Espíritu Santo tiene esos atributos que son incomunicables como los que tiene Dios y como los que Dios revela. Y también aprenderemos de la parte ontológica, del ser, las dimensiones del ser iluminadas por el Espíritu Santo. El ser, el hombre y la historia desde la palabra de Dios. Entonces, estos tres aspectos vamos a estar aprendiendo, ¿verdad? Durante esta clase y las posteriores. Lo primero, es importante ver algunas etapas históricas del desarrollo del Espíritu Santo. Hay etapas del desarrollo. Un ejemplo, la iglesia primitiva es donde obviamente ellos tuvieron las primeras expresiones, ¿verdad? De fe del Espíritu Santo, pero no construyeron una teología sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? Ellos obviamente lo revelaron a través de la Escritura, ¿verdad? Lo vivieron obviamente en las experiencias que vemos en los libros de los Hechos y obviamente las que no están registradas ahí, pero la doctrina como tal no se desarrolló, ¿verdad? No hubo un desarrollo. Como un ejemplo, Pablo desarrolla la doctrina de la salvación por gracia, de la justificación, de una manera muy clara, ¿verdad? En el libro de Romanos, ¿verdad? No existe eso como tal, como doctrina, como un sistema. Los padres de la iglesia, ¿verdad? En el siglo segundo al siglo octavo, ellos ya definieron, ¿verdad? La persona de Cristo y la deidad de Dios. Ahí tenemos ya padres teólogos, ¿verdad? Así les llamaban, y estas personas pues ya empezaron a desarrollar, a debatir, y como hemos estudiado, ¿verdad? Y estudiaremos tal vez en cursos posteriores sobre la historia de la iglesia, en esta etapa es donde se desarrolló mucha de la teología y de la doctrina que nosotros creemos, no porque ellos hayan sido más inteligentes o más preparados que la iglesia primitiva, sino porque defendieron más la fe. Porque en esta etapa se levantaron falsas doctrinas, falsos maestros, falsas iglesias, y estas etapas eran muy importantes. Aquí en estos años se consolidó el Nuevo Testamento. No se escribió, pero sí se consolidó. ¿Por qué? Porque era muy importante defender la fe. Entonces las doctrinas se desarrollaron en esta época. En la Edad Media ya se desarrolla como una escuela, ¿no? Un desarrollo escolástico de la doctrina, ya es académico, ya hay un estudio profundo, ya nace la teología sistemática y ya está el estudio de la neumatología de una manera formal. Pero bueno, aquí vienen también etapas complejas, ¿verdad? Que vemos desde el siglo XVII y XVIII, el racionalismo, ¿no? Cuestionamiento, ¿verdad? Es una etapa de debate, una etapa de defensa de la fe. ¿Por qué? Porque aún dentro de la misma iglesia, pues hubo un cuestionamiento filosófico de los hechos del Espíritu. Y pues, el siglo XIX hasta hoy, la época actual, también vemos un desafío. ¿Por qué? Porque vemos una revolución, una renovación carismática, un debate sobre los dones del Espíritu Santo que persiste hasta el día de hoy. Entonces, esto es básicamente etapas de la historia del desarrollo de la doctrina de la neumatología. La iglesia primitiva no lo desarrolló como una doctrina. Los padres de la iglesia empezaron a defender la fe, a escribir y a desarrollar un sistema, pero es en la Edad Media donde ya es un sistema escolástico, ya es una academia, ya se enseña como lo estamos aprendiendo hoy, como un curso.
debates ahí en el racionalismo y la época actual, donde estamos ahí también. Hoy el tema es, ¿existen los dones? ¿No existen los dones? Es básicamente lo que hoy se debate en cuanto al Espíritu Santo y vamos a verlo obviamente en el curso. Vamos a tener una metodología en este curso. Vamos a tener una metodología en este curso. Estoy muy animado del curso. Eh, Hemos dado en otras ocasiones el curso de neumatología, lo puedes encontrar ahí como teología del Espíritu Santo en el canal de Profundiza, pero este es un curso totalmente nuevo. Ya estamos usando nuevas fuentes y vamos a abordarlo de una manera más académica, más sistemática. ¿Va? Entonces, la metodología tiene algunos pasos, 4. La primera es la selección. ¿Qué tiene que ver eso? Es con la lectura minuciosa de las escrituras, ¿verdad? Leer la Biblia, que nazca de la palabra de Dios. Luego de leer, de seleccionar esos textos importantes a través del curso, vamos a recopilar los datos, ¿verdad? Datos bíblicos relacionados con el Espíritu Santo. ¿Verdad? La Biblia, creemos, es la única fuente válida para el estudio del Espíritu Santo. No podemos estudiar el Espíritu Santo fuera de la Biblia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es revelación e inspiración divina. Luego de la selección tenemos la clasificación. Pues vamos a clasificar, ¿verdad? Vamos a agrupar los datos seleccionados, ¿verdad? De esta materia, ¿verdad? Homogéneas, de estos temas que puedan estar clasificados y agrupados. Luego le va a seguir una teología del descenso, que ya voy a explicar de qué se trata. Y vamos a hablar desde la Trinidad hasta la glorificación del creyente, ¿verdad? Cómo Dios transforma nuestra vida, pero cómo Dios también se revela. Obviamente en este curso vamos a tratar de analizar, ¿verdad? De estudiar, tener un estudio individual de los elementos seleccionados y clasificados, buscar coherencia, ¿verdad? Interna de las escrituras. Vamos a tratar de ver esas posibles contradicciones, como le llamamos, cómo podemos solventarlas, ¿verdad? Si existen. También auxiliarnos en este análisis de la historia, de otras ramas de la teología sistemática y bueno, cómo podemos aplicarlo, ¿no? ¿Verdad? A la analogía de la fe, ¿verdad? A la analogía fidei, ¿no? ¿Cómo podemos vivirlo? Y conclusión, ¿verdad? ¿Qué quiere decir la escritura? Es lo que queremos a través del estudio del Espíritu Santo, lo importante como en la hermenéutica, ¿verdad? Y en el estudio de los textos bíblicos es qué quería decir, ¿verdad? ¿Qué quiere decir la escritura? ¿Verdad? Es atemporal en su contenido, es contemporáneo en expresión. Y eso es importante porque el Espíritu Santo veremos que sus enseñanzas, lo que aprendemos de él, es atemporal, porque obviamente el espíritu es atemporal, pero es contemporáneo, significa que tiene una aplicación a nuestra vida en el hoy, el día de hoy. Entonces, esta va a ser la metodología que vamos a ir llevando. ¿Qué significa esto de la teología del descenso? Cuando hicimos el estudio de la persona de Cristo, ¿verdad? De la cristología, hablamos de una cristología desde abajo, le llamamos, ¿verdad? La última clase del curso la pueden encontrar, repito, ahí en el canal de Profundiza, se llamaba cristología desde abajo, se llama. Y hablábamos de cómo Cristo se revela desde abajo, desde su persona como hombre. Y de eso trata la escritura, o el estudio, perdón, que hicimos de la cristología desde abajo. En cuanto al espíritu, vamos a usar un enfoque de la teología del descenso, que significa que es Dios, es de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Es una posición fundamental e importante. Y significa que el estudio parte de Dios hacia los hombres, no de los hombres hacia Dios. Y esto es fundamental. ¿Por qué?
Porque hoy muchas ramas de la cristiandad estudian, enseñan y demuestran el Espíritu Santo no desde las escrituras, no desde la revelación de Dios, sino desde la experiencia, ¿verdad? Yo sentí, yo viví, yo pensé, yo vi, eso que dicen, sentí el Espíritu aquí, ¿no? Es que aquí se siente el Espíritu. Desde ahí fundamentan su enseñanza y hoy tenemos, pues, obviamente, expresiones ahí neopentecostales, enseñanzas neopentecostales, carismáticas con respecto al Espíritu Santo, pero no es una teología del descenso, sino es una teología que se basa desde la experiencia humana. En este caso, pues siendo fiel a lo que hemos aprendido, vamos a aprender del Espíritu Santo desde la perspectiva, la revelación y enseñanzas de Dios. Dios actúa permanentemente hacia nosotros y también en nosotros, manifestando en cada momento su omnipotencia, soberanía y su perfección. Entonces Dios nos revela a través, obviamente, de las Escrituras el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que aprenderemos y veremos? Entonces, la teología del descenso, ¿cómo podemos definirla? La teología del descenso es el estudio que parte de Dios hacia los hombres. Es de Dios hacia los hombres que parte el estudio, en este caso, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se relaciona con otras doctrinas, ¿verdad? Con la primera, pues obviamente con la teología propia, es decir, con la Trinidad, ¿verdad? El Espíritu Santo se relaciona con la Trinidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu subsiste eternamente en comunión con el Padre y con el Hijo. Entonces, al estudiar la neumatología, también estudiaremos un poco de la teología propia, es decir, también de la Trinidad. Obviamente, el Espíritu Santo, la neumatología, se relaciona con otra ciencia, otra rama, que es la bibliología, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu es el autor divino de la Escritura. Ya leímos 2 de Pedro 1:21 y 2 de Timoteo 3:16. Entonces, Él se relaciona con nosotros, con la Escritura, pero porque Él la inspira. Entonces, al estudiar el Espíritu Santo, vamos a aprender también de bibliología. Entonces, cuando alguien pregunta, ¿verdad? ¿Y cómo sabes que la Biblia no fue solo escrita por hombres? ¿De dónde crees que es la palabra de Dios? La neumatología nos ayuda en este tema. La soteriología, ¿verdad? Como vemos en 16:18 de Juan, genera convicción. El capítulo 16, versículo 8, dice la escritura, yo aquí lo tengo, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. La soteriología es la rama de la teología sistemática que estudia la salvación. Entonces, el Espíritu Santo genera convicción de pecado, pero también el Espíritu Santo tiene una acción que pues vamos a estudiar más adelante y es la regeneración, o sea, la transformación del creyente, la transformación del cristiano. En Efesios 1:14 dice la Escritura, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros diéramos gloria y alabanza. El Espíritu es la garantía. También, o entonces, ¿qué vamos a aprender? Pues cuando aprendamos sobre el Espíritu Santo, vamos a ver cómo el Espíritu se relaciona con nuestra salvación. ¿Cómo se relaciona con nuestra salvación? Es el Espíritu el que ha permitido a cada uno de nosotros cristianos poder llegar a las aguas del bautismo y poder hoy también en este tiempo presente ir transformándonos más a la imagen
de su Hijo Jesucristo. También la cristología es otra rama de la teología sistemática y el Espíritu Santo nos va a ayudar también a entender mejor la persona de Cristo. Mateo 12:28 dice la Escritura: sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado entre ustedes. Entonces aprendemos al estudiar neumatología, aprendemos de la persona de Cristo y como vemos en esta escritura también aprendemos del reino de Dios. Otra relación con otra doctrina es la eclesiología, el estudio de la iglesia. Obviamente, el Espíritu Santo tiene una relación cercana con la iglesia. Lo vemos en Hechos 2. El Espíritu inaugura la iglesia. También lo vemos en 1 Corintios 12. Es el Espíritu el que otorga los diferentes dones. ¿Sí? Y también vemos en cuanto a la iglesia que Él es el que guía la misión. No son los hombres, no es el hombre el que dice, vamos a mandar la misión allá. Es el Espíritu Santo y lo vemos muy claramente en Hechos 13, cuando dice, el Espíritu apartó, pártenme, a fulano, mengano y sutano, ¿no? ¿Verdad? Para el ministerio. Entonces vemos que la obra de la misión es llevada por el Espíritu Santo. Y la escatología, que tiene que ver con el fin del mundo, actúa en la resurrección del creyente y contiene, obviamente, perdón, ese programa de Satanás, ¿verdad? De dominar la vida del creyente. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a estar aprendiendo y por eso vemos acá también la importancia del estudio de la neumatología, porque nos ayuda a reforzar las diferentes doctrinas. Aquí tenemos algunos textos bíblicos claves. Juan 4:24, ¿verdad? Ya lo leímos, Dios es espíritu. También en Juan capítulo 16, del 7 al 14, Jesús hablando, ¿no? De que Él será el consolador, nos ayudará en la misión y en la revelación. En Juan 16:13, el Espíritu de verdad guía a toda la verdad. Gálatas 4:6, el Espíritu, ¿verdad? Del Hijo. Segunda de Pedro 1:20-21, vemos que la inspiración del Espíritu, el Espíritu, perdón, inspira la Escritura. Y lo mismo sucede en segunda de Timoteo 3:16, y como vimos que en Efesios 1:14, que el Espíritu nos sella para recibir la herencia. Ok, eso es lo que hoy yo les quería compartir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Tratamos de que tarde 1 hora, ¿verdad? Nuestra reunión. Entonces vamos a tener un tiempo. Voy a detener la grabación. Voy a detener la grabación.